En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Estamos en comunicación telefónica porque no hemos podido poner su imagen con un escritor, un militante del campo nacional y popular que vive en Viareggio, Italia, por eso estamos en contacto con él. Cada tanto va a Cuba porque su familia tiene una casa allá. Y bueno, y la verdad que tenemos una relación muy afectuosa con él, de compañeros, de camaradas, como quieran decirle. Estaba leyendo una poesía, un trabajo de él en un libro que se llama Tangueando con el amor. Hellman con una L sola, no como la mayonesa, sino con una L sola, que dice: fue agitada y dura nuestra historia. Sí, la lucha enlazó nuestros destinos. Nos dio con la suerte de una única memoria, el dolor en el exilio de argentinos. Fue el tiempo en el que antes de partir yo pensaba con ansia en el regreso, pues entonces yo dejaba de sufrir y la casa tomaba gusto a beso. Fue como la sombra en la tarde calurosa, como la nave en el mar embravecido, como el tenue perfume de la rosa, esa loca embriaguez de un ser querido. Fue el pétalo y la espina, mi mano soñando en tu hombro, el beso doblando la esquina y los ojos cargados de asombro. Fue la torpeza de ser feliz, sostenido por tu soplo enamorado. Todavía yo no era tu pasado, ni me había arrancado de raíz. Tangueando con el amor, mucho que ver el tango con la nostalgia, con el amor. Claro. Completamente ubicado. Le estuve preguntando a la inteligencia artificial todos tus datos para tener más información. Me dice esto: nacido en Buenos Aires en el 35, Alfredo Hellman fue militante comunista y participó activamente en el intento de una revolución argentina en sintonía con el modelo cubano liderado por el Che Guevara. La experiencia fracasó y, forzada al exilio, se refugió en Italia, donde reside en Viareggio. Su nombre también aparece mencionado por el Che Guevara en su obra Diario en Bolivia, lo que confirma su cercanía a los movimientos revolucionarios de aquellos años. Hellman conforma una trilogía literaria centrada en la historia reciente de Argentina y su identidad cultural. Escribió Il Peronismo, publicado en 2005 por Edizioni Clandestine d'Italia, analizando el peronismo como fenómeno político-social con sus contradicciones y transformaciones en la Argentina. En el 2005, esto fue en el 2005 también, publicó Il Militante,
autobiografía política que relata su vida como militante comunista, cómo fue obligado a huir del país y sus encuentros, atenti lo que voy a contar, sus encuentros con figuras como Fidel Castro, Mao Zedong, Zhou Enlai, Nikita Khrushchev, Salvador Allende, Enrico Berlinguer y, por supuesto, el Che Guevara. También se mencionan documentos de la CIA donde Hellman es erróneamente vinculado como ideólogo de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bueno, y hay más cosas para contar, así que existís para la inteligencia artificial, existís para nosotros, que te conocemos y te queremos, y te hemos visto en la agrupación Oestergel cuando te declararon patriota del pueblo y de la patria. ¿Conociste a toda esa gente? Sí, digamos, con algunos de ellos tuve la oportunidad de estrechar su mano, con los otros un contacto visivo no tan cercano a lo mejor, o cercano de decir 2 palabras nada más. Bueno, pero contame, contame la relación con mirá, cada uno. Sí. Bueno, yo te digo, ¿Dónde los viste? Porque yo no le di la mano a ninguno de claro, esos. Claro, mi primer, digamos, estreché de mano, no sé cómo se dice estreché, bueno, no sé, mi mano en la otra mano, la primera que recuerdo, imagínate la importancia que para mí tiene eso, fue Eva Perón. Yo era un pibe, jugaba en los campeonatos Evita, como tantos pibes de la Argentina de esos años, y Evita vino una vez a la cancha de San Lorenzo a dar un premio a los que éramos semifinalistas de una zona de la capital o de la capital, no me acuerdo bien, y nos dio la mano a todos los pibes, éramos como 300 que estábamos ahí, nos regaló algo, y yo recuerdo esa mano, y sobre todo las cosas me quedó impreso para toda mi vida esa sonrisa, una sonrisa maravillosa de Eva, que yo después fui a su entierro, a su velorio, cuando estaba ahí expuesta y la veía tan rígida, y me acordaba de esa sonrisa y se estrujaba el corazón, ¿no? ¿Qué edad Porque tenías esa la recuerdo enormemente. 12 años. Sí, tenía. Es una edad 12, importante. 13 años, sí. Una edad importante. Claro, bueno, pero yo era como todos los pibes de los barrios pobres de Buenos Aires, no de los barrios ricos, por supuesto. Yo era, digamos, un creyente total de que Evita era un hada. Era una hada buena que había llegado al país, que venía con una varita y si vos le pedías algo, te lo daba. Entonces nosotros los pibes del barrio le pedimos ir al mar. Imagínate, para un pibe de barrio aquellos años, ir al mar era cosa de rico. Y entonces llega al barrio un camión y empieza a descargar bolsas con todo el atuendo que necesitas para ir al mar. Malla, pullover, gorra, todo. Y lógicamente viene un señor y dice, tienen que estar tal día en la estación y los van a llevar al mar. Y nos tuvieron 15 días en el mar a todos los pibes. Imagínate la alegría de todos nosotros, ¿no? Bueno, esa fue mi primera mano, ¿no? El primer lógico, era exacto. Y fíjate, yo tengo una contradicción, como tantas contradicciones que tuve en mi vida, como con cualquier ser humano, ¿no? Yo era militante comunista y los comunistas no eran muy adeptos al peronismo, y al menos a Eva tantos. Mi madre no, mi madre era comunista, pero a Eva la adoraba. Bueno, la cuestión es que cuando muere Evita, yo llevaba el luto. Siempre cuando entraba en mi casa me lo tenía que sacar, porque mi viejo me decía, no, ¿cómo vas a hacer el luto por Evita? En cambio yo lo llevaba a la calle y a la escuela, y como tantos otros pibes, ¿no? Bueno, son recuerdos que uno tiene. Digamos, después tuve la oportunidad de conocer a Enrique Berlinguer, que era un muchacho muy joven. Yo en el año 53 pude viajar a Europa. En ese entonces se hacían festivales de la juventud, que eran unas organizaciones que hacía
los comunistas, pero que eran bastante interesantes porque se juntaban miles de muchachos y chicas de casi todo el mundo y se hacía deporte, cultura, fiestas, aunque era muy ideologizada, bueno, con mucha ideología, perdón, yo hablo muy mal a veces. Ideologizado, sí, sí. Entonces, pero era muy interesante. Y ahí conocí a este hombre que en ese entonces era un muchachito y que después fue el secretario del Partido Comunista de Italia, muy importante, dejó una trayectoria y digamos dejó una impronta enorme en la política italiana. Hoy todavía, tantos años después de su muerte, sigue siendo considerado uno de los ideólogos más importantes que tuvo la política de Italia. Bueno, y Mao así Zedong, después... Mao Zedong. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Hay un momento en el año 60 en que los chinos invitan a una delegación de jóvenes de diversas corrientes políticas a visitar China. Estamos hablando en el año 60. Entonces se hace una delegación, había un muchacho de la Juventud Peronista, había un muchacho que venía de los demócratas progresistas, de aquel entonces, que todavía existían, ahora ya creo que ya no existen más, y un muchacho socialista, una chica que no tenía, digamos, afiliación partidaria, y yo como comunista. Estos 5 muchachos y esa chica recorrimos durante 3 meses China. Nos metíamos en lugares donde... Sí, 3 meses estuvimos viviendo en China. Nos metíamos en lugares donde nos decían los intérpretes chinos que estaban con nosotros que era la primera vez que veían un hombre blanco. Mirá. O a unos muchachos blancos que éramos nosotros. Y ahí tuve la oportunidad de estar cerca de Mao Zedong, digamos, un saludo así muy, muy alentano, y de estrechar la mano, en cambio, de Zhou Enlai. Zhou Enlai era el segundo. Sí, sí. Zhou Enlai era el segundo de Mao Zedong, un hombre de una cultura y de una humanidad enorme, enorme. Famoso Zhou Enlai, sí, que venía a la fiesta, era una fiesta de jóvenes, y vino a la fiesta de jóvenes y se presentó sin escolta, sin nada, así como todo se presentó, imagínate todo el revuelo que se armó, y empezó a darnos la mano a todos, diciendo, bueno, los saludo, ¿qué sos? ¿Dónde estás? ¿Por qué viniste? Y etcétera, etcétera. Bueno, otra ¿En de qué esas idioma manos, hablaban? Bueno, él tenía un traductor, él hablaba inglés, pero Ajá. yo no hablo inglés, por supuesto, pero él hablaba con un traductor. Ajá. Que, ¿entendés? A los muchachos, a los africanos, el traductor les traducía en francés o en inglés, a nosotros los latinoamericanos, el traductor traducía en español. Reuniones Éramos, multitudinarias. sí, digamos, en esa fiesta, que donde de verdad deberíamos ser un centenar por lo menos, de muchachos de todo el mundo, porque los chinos no invitaron solamente a los argentinos, invitaron a delegaciones juveniles países de otros países del mundo, ¿no? Sobre todo, en ese entonces, ustedes recordarán como yo, existía lo que se llamaba el tercer mundo. Sí, sí. Y China era el tercer mundo. China, digamos, que tenía bastantes diferencias todavía en ese momento, o iniciaba a tener diferencias grandes con los soviéticos, y se consideraba tercer mundo, y nos llamaban a nosotros compañeros del tercer mundo. Vean en China una potencia como ustedes, una potencia emergente, una potencia que todavía tiene que crecer, y es parte integrante de ese movimiento de tercer mundo que era no alineado ni con el bloque soviético ni con el bloque capitalista, ¿no? Y digamos, en ese caso, digamos, la gente que venía de casi todos los países de África, de Asia y de América Latina, del tercer mundo, vale decir, eran pocos los europeos y los norteamericanos o los canadienses, éramos todos muchachos más africanos, latinoamericanos o asiáticos, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos con él. Después tuve más adelante la oportunidad, la Juventud Comunista me mandó a Mendoza, viví 5 años en Mendoza, y cruzaba bastante la cordillera porque era la forma de conectarse con la Juventud Comunista de Chile.
Y ahí, en una de los viajes, estaba haciendo Allende la campaña electoral, una de las que perdió, porque la última ganó, pero yo en esa no estaba, era la anteúltima, y había un tren que se llama el Tren de la Victoria, y me invitaron a ir, y yo me subí al tren, y en el tren vino Allende, saludaba uno por uno a todos los que estábamos, me saludó, me dijo, ¿qué haces? ¿Qué sos? ¿Qué? Todas esas cosas. Y bueno, estuve 2 o 3 estaciones, después me bajó porque venía otra gente en ese tren, subí y venía la gente que quería conocer y saludar a Allende, ¿no? Bueno, y después, qué sé yo, no sé, digamos, es interesante, hay algunas manos que yo recuerdo, por ejemplo, también, ya no hablo de las 2 manos recientes que hace poco tuve la oportunidad y el honor de estrechar. Una es Cristina, que cuando vino a Roma nos llamó a un grupo de compañeros, nos reunimos con ella, unos 10 compañeros argentinos exiliados. Ella estuvo muy atenta y muy cordial con todos nosotros. Y la otra mano que recuerdo es la del Papa Francisco, que tuve la oportunidad de que me diera una audiencia prácticamente privada gracias a una amiga común, que creo que es amiga tuya también, que es Clelia Isasmendi, ¿no? Claro. Y Las ella hijastras me llevó, ella me llevó del obispo ahí de colado, Podestá. y Francisco, lógicamente. Y después, fíjate, yo mi recuerdo de mano, que a veces pienso que no me la tendría que haber lavado nunca, ¿no? Yo le estreché la mano a don Atahualpa Yupanqui, Qué grande. a Osvaldo Pugliese, Mirá. a la Negra Sosa y a Cafrune. O sea, tengo, digamos, no te has quedado con la gana de con nada. ellos, digamos, bueno, estuvimos charlando y teniendo, digamos, esas cosas que se tienen con los artistas cuando que uno los mira con veneración, ¿no? Ya no son artistas, son digamos, mitos de nuestra imaginación, ¿no? Bueno, los artistas están más cerca de Dios que nosotros, me parece. Bueno, algunos de ellos, sobre todo estos que yo te nombro, creo que se sí. ganaron la fama de ser los grandes artistas de la Argentina, ¿no? O sea, sí, grandes. Y bueno, impresionante. Y así, ¿Y por así qué estuvimos. ¿Y por qué te menciona el Che Guevara en uno de sus informes? Bueno, me menciona porque hay un momento de mi vida en que yo rompo con el Partido Comunista. Nosotros los que rompimos los llamábamos los bomberos, porque eran capaces de apagar cualquier fuego, ¿no? Entonces nosotros decíamos, hay que hacer la revolución, basta, no podemos esperar más. El ejemplo está en Cuba. Si nos metemos a hacerlo, se hace. Ahora, hay que ver el año, estamos hablando del año 66. La Argentina tenía Onganía, era una dictadura, no había parlamento, no había libertad de prensa, no había libertad de reunión, no había nada. Era la época de los bastones largos en la universidad, se recuerdan, ¿no? Entonces, la idea de que no sé si sabías, pero en ese momento se hablaba seriamente en los corrillos gubernamentales o paragubernamentales de constituir una monarquía y ponerlo a Onganía como rey. Sí, claro. Digamos que Onganía, desde el punto ideológico, tenía como mentor a Francisco Franco. Claro. Y entonces Franco todavía tenía la monarquía española, así que es muy probable que ellos hayan pensado en entronizar al bigotudo ese como el rey argentino, qué sé yo, no sé. La cuestión es que nosotros pensábamos que había que hacer una revolución y nos vamos del Partido Comunista y prendemos contacto de una forma muy rocambolesca, prendemos contacto con los cubanos porque no había embajada cubana en la Argentina, ¿no? Y vamos entonces a Cuba
diciendo que queríamos formar este grupo y que queríamos entrenarnos, porque para hacer la guerrilla hay que tener la técnica de los guerrilleros, hay aprenderla, no es que uno nace sabiendo todas estas cosas, ¿no? A pesar que uno hace el servicio militar, pero no es lo mismo. Entonces nos encontramos ahí en La Habana con otros grupos. Entonces estaba el grupo que era el más importante de punto de vista numérico, político y de la personalidad de su líder, que era el grupo de la Juventud Peronista Revolucionaria, que encabezaba Gustavo Rearte, que era sin duda el mejor de todos nosotros, el que más condiciones de líder y de dirigente tenía. Bueno, y era una organización probada. Claro, hacía 10 años que venía metiendo caño en la resistencia peronista. Creador de la Juventud Peronista, además. Claro, era en ese entonces se llamaba Juventud Peronista Revolucionaria. Trabajaba muy en contacto con Cook, con William Cook. Y estaba ese grupo, entonces después había otro grupo que venía del trotskismo, que venía en Argentina, en Buenos Aires, había tenido bastante difusión un hecho en un departamento en la calle Posadas, explota una bomba, sí. Mueren 3 o 4 muchachos que estaban ahí. Después se una película. Entonces claro, el dirigente que sobrevive a eso se llama Stamponi, buenísima persona, estaba también en Cuba, y éramos 4 o 5 grupos, que le decimos a los cubanos, nosotros estamos acá para hacer la revolución, queremos aprender, y pensamos que el jefe de este movimiento guerrillero tiene que ser el Che. El Che estaba en un lugar desconocido, nadie en el mundo sabía, salvo muy pocos, dónde estaba. Los servicios secretos de todo el mundo lo estaban buscando y nadie sabía dónde estaba. Entonces los cubanos que nos atendían a todos estos grupos que nos reunimos y le decimos esto, queremos hacer la lucha armada, pero lógicamente pensamos que el Che tendría que ser la cabeza de esta lucha armada. Los cubanos dicen, lo comunicamos vía radio al Che, al día siguiente dice, le hemos comunicado, el Che está muy contento y dice, continúen a entrenarse y esperen órdenes. Dentro de estos grupos te digo que el Rearte, otro grupo que venía de la Juventud Peronista Universitaria, y nosotros éramos los 3 que sosteníamos en ese entonces ya los 2 regresos. Vale, si nosotros decíamos que venga el Che a conducir la guerra y que venga Perón a conducir el país, la política de un movimiento de este tipo, vale decir, era claro que sin el apoyo de Perón en Argentina no se movía una hoja de ese tipo, ¿no? De tipo revolucionario. Y otro que venían todavía con los fardos en la espalda, los pesos en la espalda del antiperonismo, y todos no aceptaban eso. Pero los que tenemos más números estábamos en eso. Y entonces por eso el Che en su diario me nombra como uno de los que tengo que ir a donde estaba él. Él nos llama. Nosotros no sabíamos dónde estaba. Cuando apareció que estaba en Bolivia, para nosotros fue una sorpresa. Que nosotros queríamos que viniera a la Argentina, no que fuera a Bolivia. Bueno, lo que pasa es que Bolivia lo había elegido él, según confiesa, porque daba con casi todos los países de Sudamérica. Claro. Entonces de ahí podía entrar y salir, digamos, a cada uno, ¿no? Claro. Parece, porque tampoco hay escritos de eso, pero parecería que él quería hacer una especie de escuela guerrillera, vale decir, formar gente argentina, peruano, chileno, etcétera, y después mandarlo a cada uno de los países. Y en cada uno de los países hacer la guerrilla. Pero fíjate que si nosotros sumábamos todos los grupos que estábamos sumados ahí, éramos casi 1000. Mirá. Éramos casi 1000.
Y en Bolivia él tenía dificultad para juntar gente, ¿no? Tuvo grandes problemas para que la gente se incorporara. El Partido Comunista Boliviano lo traicionó. Bueno, en Y general el lo Partido dejó. Comunista lo traicionó en todos lados, ¿no? Nunca Bueno, lo exactamente. quiso, digamos. Fíjate a dónde se llegaba, que a los comunistas argentinos que iban a Cuba se les prohibía ir a ver al Che. Mira, Decía, vos vas a Cuba, pero no veas al Che. O sea, claro que había una diferencia. Por eso no fuimos, por eso rompimos. Y por eso yo en mi vida recogí dos grandes honores. Uno, el Che, que me nombra en su libro, y el otro, que me dio un señor que se llama Martín García, que es el diploma de patriota que me dio la Osterley. la agrupación Son los dos Oestergeld. grandes honores que pude recoger en mi vida. Sí, Que ya es larga, ¿eh? Yo Ya solamente lo entregué, pero fue una decisión de la agrupación Oestergeld. Bueno, En está bien, homenaje está bien. Para mí siempre está la figura de Martín atrás. Bueno, en esta larga vida, yo estoy en las próximas semanas cumplo 90 años. Mirá vos, Imagínate, ya terminó el partido para mí, ahora se estoy te jugando el nota tiempo de muy descuento, ¿no? juvenil, se te nota muy activo y muy juvenil. Escribiste muchos poemas Bueno, ¿y te de gustó amor, el libro ¿no? de poesía? Sí, me encantó. ¿Te gustó? Bueno, me alegro. Escribiste muchas cosas amorosas, No. ¿no? Sí, exacto. Estas por eso están guiando con el amor, porque Y algunas, digamos, bien ideológicas. Por ejemplo, sí. esta milonga socialista que escribiste. Así. Pensás que la vida es Sí. un fuelle desinflado y atrás de cada nota te espera un mal final. En un viejo bandoneón Sí. todo agujereado se convirtió tu lucha y tu ideal. Sin embargo, Así. vivir sin lamentarse vale la pena. Si en la nube en la que somos pasajeros juntamos las ganas de ser siempre primeros con el común empeño por la suerte ajena, la duda se resuelve y ser tiene asidero. Si ayudás a que nazca el porvenir, si no pensás que vivís para sufrir, sino para llamar al semejante compañero. Muy lindo. Ajá, así es. Bueno, me Está alegro. lleno de Bueno, sí, imagínate que yo no soy un escritor. de Yo no soy un escritor. melancolía, de afecto, Sí, ¿no? lógico. Le cantás Son mucho poesías al a amor, lo largo ¿no? del año. Las primeras son del año 57 y las últimas son del 2024, 23. Así que imagínate, es toda una vida que pensé que antes de morirme, lógicamente a 90 años uno piensa que la muerte está ahí nomás, pensé que podía dejar eso a mis amigos, a mi familia, como un recuerdo, ¿no? Para decir, bueno, este era yo. Te refresco un tema. El otro día escuchaba a un médico español diciendo que los seres humanos están, por la composición de sus células y de la regeneración de las células, estaba Sí. preparado para vivir 120 años. Ajá. O sea que no tenés apuro. Yo dije, No, apuro no tengo. está loco el tipo. Está loco el tipo, ¿cómo va a vivir 120 años? Pero No, es lógico. después pensé, mi padre falleció a Sí. los 96 años, ¿no? Ajá. Además se había jubilado a los 60, o sea que tuvo 36 años, digamos, de jubilado, de tipo que leía, Sí. veía cosas en la televisión, qué sé yo. Ajá. Escribía, no sé qué hacía. Mi mamá, yo la recuerdo Sí. más en cama que caminando, porque tenía muchas enfermedades que se iban sucediendo. Igual era muy animosa, muy luchadora, presidenta de la Acción Católica de ahí de Palermo, Chico, Ajá, de ajá. Santa Elena.
elegida por sus pares, así Sí. que tenía lo suyo. Pero falleció a los 100 años y 7 meses. O sea que ya estaba, de lo que decía este médico, ya estaba ahí a un Sí. tranco, digamos. Creo que se falleció para descansar un poco, digamos. Un poco, claro. ¿Qué pasó? Bueno, pero Ah, mientras uno... Sí, decime. no, digo, ¿Qué? como fruto de, eh, de tu pensamiento, de tu formación y de tu Sí, militancia, escribiste un libro que hizo ruido en Italia, Il Peronismo. sí, exactamente. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué te Exactamente. decían? ¿Qué pasó? El tema es así. Producto de que en Italia la izquierda eh, era Partido Comunista y Partido Socialista, Ujú, ambos partidos, comunistas y socialistas, se apoyaban mucho para el conocimiento que tuvieran de la Argentina, sobre todo, ujú, en los partidos comunistas de Argentina y socialistas de Argentina. Partidos que, por su forma de ser, fueron siempre, si no del todo antiperonistas, bastante antiperonistas, ¿no? ujú. Y transmiten esa idea del peronismo fascismo, el peronismo nazismo, el peronismo, eh, llegaron a decir el sanguinario dictador. Sí, nada que ver Perón, con la más que el realidad. sanguinario dictador, Perón es ¿Viste? es la aberración, Perón que se decía soy un león herbívoro, ¿no? Bueno, Tipo más entonces pacífico que Perón. existía llamar peronista era un insulto en Ajá. la política italiana. Es decir, cuando uno decía, este no sirve si este es un peronista. Ah, mira. Bueno, la indignación para mí fue grande. Y yo, pasó una cosa, es decir, yo inicié un libro de bronca, de rabia, para combatir esa idea. Ujú. Pero para hacer eso me pasé 2 años de mi vida leyendo todo lo que había escrito y publicado sobre el peronismo, los que lo apoyaban y los que lo criticaban. Ajá. Y te puedo asegurar que salí fervientemente peronista. Vale decir, yo era peronista, pero cuando terminé de eso, dije, pero eso, porque yo hablo sobre todo los 10 años, del 45 al 55, ¿no? Claro. Me concentré en ese periodo, que Sí, el en la periodo de obra de oro, él, digamos. lógicamente, era pero dije, pero es increíble lo que se transformó la Argentina, lo que se hizo, en donde tocó el peronismo, algo lo transformó para bien y cambió la faz de este país. Y me Totalmente. entusiasmé, realmente te digo, me entusiasmé, o sea, yo salí fervientemente entusiasta de cosas. Y entonces empecé, porque no solamente escribí el libro, sino que empecé a hacer charlas y a difundirlo en todos los ambientes y a polemizar, porque lógicamente cuando yo hablaba de todas estas cosas, los que ya tenían toda la idea del peronismo, no, vos no sé, no, discutamos sobre hechos concretos. Entonces le llevaba estadísticas, porque escribí un libro que es un plomo, pesadísimo, tiene como 30 estadistas, pero es indiscutible. Cuando yo te demuestro, por ejemplo, uno dice el IAPI, pero el IAPI traía materiales importantísimos para la Argentina, no importaba chuchería, importaba cosas que trenes, maquinaria, que transformaban al país. O sea, entonces cuando uno le dice eso, ¿ves lo que era? Cuando uno lo que eran las escuelas, Que era el lo que Instituto el Argentino de triplicar Promoción los universitarios, Industrial. es decir, Mm. todo lo que cambió en la vida social, económica, política, la Argentina de esos años es impresionante. Y entonces eso me llevó a escribir ese libro, que fue, lógicamente, criticado por los que ni Lo que siquiera no lo lo habían leyeron. leído. En lo que habían leído lo decía, no, pero fíjate una cosa, ¿no? Que a mí me resultó muy lindo, te digo la verdad.
yo voy a un programa en la televisión, en la RAI, donde se discute sobre la vida de Eva Perón. Y me llaman a mí por el libro a que vaya a ser uno de los panelistas. La otra era la Duhovne Ortiz, Sí, claro. la Alicia escritora, ¿no? Y sí, Alicia Duhovne Ortiz, que yo siempre digo es un bello ejemplar de gorila, de gorila fémina, ¿no? Bueno, entonces el conductor es una persona muy respetada acá, se llama Augia, es un hombre de cultura, que lógicamente tiene ya una formación y unas ideas, y de América Latina conoce lo que le cuentan otros, y no es que la conoce mucho. Y entonces empezó un poco provocando, bueno, y yo empecé a hablar de lo que conocía, de lo que había hecho el peronismo. Cuando terminó la transmisión, me llamó aparte, me dijo, mire, dice, la verdad, cambié de idea. Bastante me convenció usted. A mí me conmovió, me digo, claro, sirvió algo. Porque, claro, pues imagínate esta señora Duhovne Ortiz dice, ¿por qué Eva Perón se dedicó a la lucha social? Dice, porque cuando era chica la violaron los oligarcas y entonces le tomó odio a los oligarcas. Ahora, ¿a vos te parece que una persona en el sano juicio puede decir esas cosas? Bueno, ese era el tipo de discusión. Yo empecé a hablar de otras cosas. ¿No? Empecé a hablar de lo que hizo. Claro. No, maravilloso. Una obra maravillosa. Aparte, en Italia le decían las peronas a las chauchas, porque... Sí. Porque, claro, Argentina, no sabía. Argentina le llevó comida a toda la Europa hambreada por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Así es. Lo mismo que hizo con Estados Unidos, cuando empezó a mandar cosas a Brooklyn para los chicos negros y para todas las familias negras que estaban, nunca se pensó en términos solamente argentinos. Evita siempre fue una figura finalmente mundial, ¿no? Mundial, sí. Pero claro, todo el mundo, si creían que él era fascista, iban a pensar que ella era como la mujer de Hitler. Claro. Era Eva también, Eva Braun. Actriz, era una actriz, por no decir otro término, ¿no? Que venía y cuando empezó a hablar, ¿sabés quién era un entusiasta admirador de Evita y se lo dijo? El que después fue Papa, Juan XXIII. Mira vos. Roncalli, que era el nuncio en esa época en España, y la conoce a Evita, habla con Evita y le dice, señora, usted está destinada a ser una de las grandes de las grandes mujeres de la historia. Estoy conmovido de todo lo que usted me está diciendo. Y lo escribió. Y mirá cómo le acertó, ¿no? Nosotros le pedimos a todos nuestros entrevistados que nos den por lo menos un par de temas musicales que son de su coleto, de su preferencia. Vamos a escuchar los que elegiste vos. Bueno, sí. Dale, va primero. Dale. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Carlos Gardel. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al volver. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Sur, Tu melena de novio en el Edmundo Rivero. y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha. Son dos temas que elegiste muy nostalgiosos, ¿no? Imagínate, Es durante una años, fiesta del alma. toda la colectividad de muchachos y chicas argentinas que habitábamos en esta zona y que nos juntábamos lógicamente, siempre terminábamos cantando Volver, todos. Y era como, Y después sur, porque somos del sur nosotros. claro, y la nostalgia, ¿no? El amor. Claro, El amor por la claro, tierra. y el barrio. Yo soy del Parque Chacabuco, ¿no? Y entonces el barrio San Juan y Boedo no queda tan lejos. Qué linda música elegiste. Sí. Después de El Peronismo, escribiste Il Militante. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué elegiste eso? ¿Te pareció Bueno, que yo era una te voy a forma decir- más clara sí. de explicar algunas cosas? Claro. Yo no tenía la menor intención de hacerlo, pero empezó, digamos que todo empezó porque vino acá un escritor famoso, Paco Taibo, Ajá. ¿no? que escribió una biografía del Che, vino a Viarello, y él, digamos, anuncia que el que nombra al Che es este que está acá. Vale decir, yo no había hecho nunca publicidad sobre este tema. No me parecía del caso que, digamos, van a gloriarme de hechos pasados. Así que nunca lo dije, no lo conocía mi familia y nadie más. Él viene, lo hace público, lo dice, etcétera, etcétera. A raíz Y de entonces, tu libro El Peronismo. No, a raíz de lo de que, como él es el biógrafo del Che, Sí. él es el que dice, el que nombra el Che ahí, los argentinos, es este Alfredo Elman, que Ajá. está. Bueno, entonces, digamos, me legaliza. Te promociona. Por así, yo no, nadie lo sabía. Mira, Solamente lo sabía mi familia, nada más. Yo nunca hice de eso una publicidad, ni mucho menos. No era público, no me parecía correcto hacerlo. Pero él lo dice, entonces se publicó en los diarios locales, me hicieron una entrevista, etcétera, porque era una curiosidad, lógicamente. claro. Y entonces los muchachos que tenían las ediciones esta me dicen, no, tendrías que escribir qué hiciste, qué no hiciste. Y bueno, y empecé a escribir y me di cuenta que podría ser útil, Ajá. Porque uno se muere y lo que deja es lo que deja escrito o hablado, Sí, su obra, su en vida, otra ¿no? gente. Su intención. Claro, y entonces Su cuento mirada. este tipo, esta vida yo no tengo una vida, digamos, distinta a la de tantos otros, no soy mejor ni peor que otros, soy un pibe de barrio que se crió como pibe de barrio. Yo no logré ni siquiera terminar la escuela secundaria, Mira. terminé la escuela industrial y no la terminé porque tenía que militar, y la militancia era más importante que la escuela. Vale decir, no, soy una persona normalísima, no me considero un escritor, simplemente soy un militante que escribe.
que no es lo mismo, ¿no? Yo no soy una persona que se dedica a escribir, sino que cuando me parece que para la militancia es útil, escribo algo. En este caso el peronismo, en este caso el militante. Después, ya lo nombrarás vos también, escribí el libro sobre el tango, porque es una pasión mía que, bueno, como habrá visto por las dos cosas que elegí. ¿Y qué pasó con el Y libro? el libro, el militante también tuvo su... Yo sigo dando charlas todavía acá, hay mucha gente que me llama, doy charlas sobre, por supuesto, sobre la Argentina, sobre el Che, sobre el Perón, sobre el tango, ¿vale? Sí, son todas las cosas que conozco y que así como hay un 40% de argentinos que tienen algo que ver con Italia, Sí. porque son nietos, hijos o sobrinos de italianos, acá en Italia, lógicamente, la Argentina es parte integrante de Italia, a decir, la Italia lejos. Sí, saben que, Entonces, claro. todo lo que... Aparte tenemos muchos todo lo que jugadores es de fútbol Argentina, ahí, como Diego, como bueno, Batistuta, claro. imagínate que con Diego acá, Con Diego bueno, ya tiene para entonces, entretenerse. exacto. Fíjate que juega la Argentina e Italia en Nápoles y los napolitanos estifan por Argentina en el estadio. Mirá, yo contra la nacional italiana, ¿no? en una mesita de mi dormitorio, yo tengo una Sí. imagen de Jesús, que era un compañero, una imagen de María, la Virgen, que después te voy a hacer un comentario de eso, y una foto de Diego. Y yo le doy un beso a cada uno de los tres toda la mañana. Para nosotros, todo lo que hizo Diego en el Napoli es inolvidable, digamos, y nos alegra, Lógico. porque Diego no es de nadie, pero para nosotros Es es una todo. referencia inevitable. Es Así. el dios pagano, el dios que Bueno, se permitió claro. tener todas las fallas humanas que podía clasificar, digamos. Y además la maravilla de estar tocado por la varita, de persona. ¿Y cómo era de persona? Te lo agrego en la gente que le di la mano. Te la agrego en la gente que le di la mano. Le di la mano tengo una foto con él. Tengo una foto en la embajada argentina en Roma, cuando todavía la embajada era un refugio de los argentinos, y no ahora, donde no estamos lo más lejos que podemos. Y Diego vino, increíble, ¿no? Porque Diego viene a la embajada y todo. Diego, olé, olé, Diego, olé. La figura era él. Claro. Y bueno, y nada, y así fueron pasando estos libros que no son de un escritor. Después yo tengo un librito que tiene una enorme cosa de positivo, que tiene un prólogo lindísimo, muy bueno, el prólogo. Contame, no te pongas así porque el prólogo lo escribiste vos. Así es, ¿no? Y hermoso libro. Decime dos palabras, antes sí. que nos separemos, decime dos palabras de Cuba, porque ustedes Sí. tienen una vivienda familiar en Cuba y cada tanto van y Sí, seguís yo, teniendo contacto. mi segunda esposa, la primera era argentina, después de unos años resolvimos separarnos y me casé con una cubana. Mirá. Una cubana que no es la cubana exuberante que ustedes conocen, sino esta es una dirigente política que fue parte del gobierno cubano y economista y una persona de mucho espesor científico y político, ¿no? Bueno, esta señora tiene lógicamente una casa que le dio la revolución. Uh-huh. y vamos cuando podemos.
Cuba está pasando un mal momento, la situación no es nada grata, tienen el problema de la luz, de la corriente eléctrica, no le dan petróleo, no tiene dinero para pagar el petróleo, entonces cae el turismo porque lógicamente hay poca receptividad para poder atender a la gente, y están peleándola. Los chinos le metieron una buena ayuda, le dieron una ayuda para meter parques solares, ¿no? Con fotovoltaico, y ahora una parte ya de la electricidad la generan ahí, pero todavía tienen problemas. Y están peleando duramente. No es fácil. El bloqueo si había bloqueo con Trump se triplica. Pensá que si una persona va a Cuba, después no puede entrar a Estados Unidos. Mira, ahí entonces, Putin anunció que están por hacer una inversión importante para convertirla en un gran balneario mundial, ¿no? Así es. Digamos que la Biblia lo merece, ¿no? Lógico, sí, digamos, es bellísima como país, como y la gente tiene todo, tiene la gente en Cuba es, digamos, sociable, amable y llena de humor, fíjate, entonces vienen los apagones y entonces los cubanos dicen, ¿cómo está? Y tenemos alumbrones. No dice apagones, tenemos alumbrones. Siempre toma con humor y se aguantan tantas cosas, porque hay tantas cosas que lógicamente tienen y se le dieron. Y la están peleando duramente. El bloqueo es terrible, porque por ejemplo, las usinas que tienen se rompen, pero son usinas que vienen del tiempo de los norteamericanos. Los norteamericanos no le mandan los repuestos. No le autorizan tampoco a comprarlo. Claro, entonces el estilo ahí tenés norteamericano. un problema que... Alfredo, dime. Terminó el horario. Te agradecemos mucho esta entrevista. Fue linda charla, la verdad que sos una persona muy cálida, que queremos y respetamos mucho. Así que te agradecemos, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y perdonen si fui un poco noioso, pero bueno, noioso es aburrido, no en italiano. No, para nada. Muy divertido. Bueno. No, fue divertida la entrevista. Bueno. Fuerte abrazo. Bueno. Alfredo Hellman. Gracias y un saludo a todos ustedes, compañeros. Sí, y muchos deseos de éxito. Hasta pronto. Hasta pronto. Alfredo Hellman, il peronista, il militante. Entrañables. ¿Nos encontramos el martes que viene? Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela.